Hola, mi nombre es Mario Alberto Hernández Selvas, tengo 20 años y soy originario de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Les voy a contar cómo fue que nació mi vocación. Empezó siguiendo un sueño, tal vez no tenga nada que ver con esto de seguir a Jesús o entrar en el sacerdocio o llegar a ser sacerdote o algo así, ¿no? Empezó siguiendo un sueño, el de ser futbolista. Desde pequeño empecé a jugar fútbol y mi papá siempre me apoyó. Siempre tuve esa idea de que yo quería ser un futbolista profesional y llegar hasta la primera división del fútbol mexicano. Pero en ese ir siguiendo ese sueño, iba subiendo cada vez de categoría. Empecé desde la juvenil A, juvenil B, Benito Juárez y así, hasta que llegué a la sub-19. Fue cuando tuve un accidente y debido a ese accidente tuve que dejar el fútbol. Pero fue ahí donde me di cuenta de que Jesús empezó a entrar a mi vida. Porque cuando yo estaba en el fútbol, el ámbito del fútbol era llegar de la escuela, ir a entrenar, irme a dormir y los sábados y domingos irme al campo a jugar. Pues no, Jesús casi no estaba en mi vida, no era nada de misa, pues yo no sabía nada de él, ni siquiera lo conocía, me atrevo a decir. A raíz de ese accidente, él empezó a entrar a mi vida mediante 3 personas que me invitaron a ir a un grupo de jóvenes a la iglesia. La verdad, yo acepté porque no tenía nada que hacer los sábados y domingos y quedarme a aburrir a mi casa, prefería ir a socializarme con los demás amigos de ahí de mi colonia. Ahí fue donde empezó a enamorarse de mí, o donde yo empecé a enamorarme de él, porque mediante ese servicio que yo daba en la iglesia, al inicio solo era escuchar temas, pero pues esos temas en cierta manera sí me llegaban. Poco a poco me fueron invitando que a una Pascua juvenil, que a retiros de movimientos de jornada, de escoges y muchos otros movimientos. Fue cuando me empecé a enamorar de Jesús. Y fue tal mi enamoramiento que ahora todo lo que le dedicaba yo al fútbol lo dejé y lo olvidé, lo hice a un lado y mi vida se la empecé a dedicar a él. Ya era cosa de los fines de semana estar en la iglesia, los domingos estar en la misa, incluso entre semana. Me metí a un apostolado, cosas que jamás pensé que en mi vida podría yo hacer. Teníamos un apostolado de ir a visitar a los niños de unas guarderías, niños de orfanatorios, a casas hogares, y nos vestíamos de payasos y para mí, cosas que antes para mí era hacer el ridículo, ahora era tan normal porque ya tenía un objetivo a quien seguir, porque Jesús ya estaba en mi vida. Fue entonces cuando un sacerdote, recuerdo esa pregunta muy bien, me preguntó, ¿y tú has pensado en ser sacerdote? Yo nada más me reí, fue mi reacción, lo tomé a risa y lo olvidé, pero no por completo. Esa pregunta como que me empezó a picar desde ahí, como que desde ahí eso de, ¿y tú te has pensado ser sacerdote? ¿Y tú has pensado ser sacerdote? Y siempre daba vueltas en mi cabeza y daba vueltas y daba vueltas. Después la capilla a la que yo pertenecía se hizo parroquia y fueron precisamente unos padres operarios, el primer párroco y el primer vicario de esa capilla que se convirtió en parroquia. Fue con el vicario que todavía era diácono, todavía no se ordenaba, estaba a punto de ordenarse sacerdote. Me invitó a la ordenación y se ordenó en la Basílica de Guadalupe. Y pues verlo postrado en el piso, verlo ahí enfrente de la imagen de la Virgen y ver cómo se hincaba y le imponían las manos los sacerdotes, me hizo recordar mucho aquella pregunta, ¿y tú te has pensado ser sacerdote? ¿Y tú has pensado ser sacerdote? Fue hasta el camión de regreso que yo le dije a una amiga, no, pues yo me quiero ir al seminario. Tal vez me tiró a loco porque ella sabía mi vida, sabía cómo era, sabía que pues en realidad no tenía así mucho como el pensamiento que yo tenía del seminario, de que entran pura gente, puros chavos así quietecitos y santos, y pues realmente yo era un loco así de que andaba de aquí para allá. Me gustaba mucho salir, me gustaba mucho brincar, reír, muy hiperactivo. Y así es que a cada persona que yo le decía pues no me creía. Entonces fue cuando yo le dije a un sacerdote que quería venirme al seminario para prepararme y ver si esta era mi vocación. Me apoyó y todo, pero algo que sí recuerdo mucho de esa experiencia fue que tenía un miedo de decirle a mis papás, a pesar de que ellos iban a la iglesia, de que mi papá era catequista, de que mi mamá estaba en una comunidad. Pues yo le tenía un miedo porque no es fácil dejar a tu familia, más que el miedo de tener
para que me vayan a decir que no, o que si me vayan a apoyar o si no me van a apoyar, era el miedo de decir que tenía que dejar la casa para venirme a esta ciudad a estudiar. Finalmente, como 2 semanas antes de venir a vivir una experiencia, pues me decidí a decirle a mi papá, con ojos en las lágrimas, pues él me dijo que me apoyaba. Y pues así es como vine aquí al seminario del Sagrado de Corazón de Querétaro a vivir mi experiencia. Viví mi preseminario. Fue algo al inicio, algo muy traumante para mí, porque un día antes de salir de la ciudad de Tuxtla, que me da temperatura y tenía tos, y luego viajar en el autobús y con el clima a las 12 horas, fue algo desastroso. Llegué aquí a Querétaro que ya no quería nada y lo que quería era ya regresarme, ya no sabía ni por qué estaba aquí. Pero poco a poco fueron pasando los días y pues me fue gustando las actividades, los temas, las dinámicas, hasta las comidas, todo lo que hacíamos aquí. Y ya fue el último día que me decidí a decirle sí al Señor. Ya tuve la entrevista con el sacerdote, pues le dije que sí quería ser seminarista. Presenté mi examen en el Seminario Conciliar de Querétaro y pues gracias a Dios lo aprobé y ahorita ya estoy en primer año de filosofía, muy contento y espero proseguir, espero perseverar aquí en el camino del sacerdocio. Gracias.